Invito a la siguiente entrevista a Rafael Veloz. Él es miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular de Venezuela. Rafael, buenas tardes. Gracias por tu presencia en esta tarde aquí en DNews. Buenas tardes, César, y muchas gracias. Comencemos dándole contexto a las denuncias que, como lo decíamos en la nota introductoria, tienen que ver con esta empresa que pues fue manejada durante el gobierno interino de Guaidó y que él señala que fue gracias a su gestión que se pudo mantener como un patrimonio de los venezolanos. ¿Qué ocurrió alrededor de esa empresa y en qué se están sustentando estas denuncias? A partir de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de acuerdo a los 133 constitucional, tenía dos finalidades. Esa presidencia interina, resguardo de los bienes de los venezolanos en el exterior, vale decir, Citco, que es una importante empresa que está en Estados Unidos, que tuvo un superávit el año pasado de 2.800 millones de dólares, y Monómeros, que es una empresa que está en Colombia, en Barranquilla, y que tuvo también un superávit importante. Ahora Nicolás Maduro ha anunciado que quiere vender, quiere rematar a Monómeros por 300 y tantos millones de dólares. Esta siempre ha sido un excusa que ha utilizado la dictadura, Nicolás Maduro, para ejercer presión, para intimidar a los líderes políticos que se vayan del país, así como ha hecho que 7,5 millones de venezolanos estén fuera del país. Ahora, el contexto en el cual se está desarrollando esta noticia que nos ha llegado, porque el entorno de Maduro también quiere que él se vaya. Y nosotros estamos informados de todo lo que sucede también en Miraflores. El contexto es el siguiente, es que hace algunos días, desde el propio seno del PSUV, han denunciado que todo lo que es petróleo de Venezuela, que es una empresa estatal, ha habido un robo inmenso de 23,000 millones de dólares. Eso es las reservas internacionales de este país. Ahí entonces se destituyó al presidente, al ministro del petróleo, que no sabemos a dónde está. Y también entonces están perseguidos 49 personas. Esto es un problema interno que tiene el PSUV, en el cual, bueno, se están discutiendo y están debatiendo entre ellos cómo se van a dividir esos reales. Y en contraposición, los maestros, las enfermeras, los médicos están pidiendo un sueldo acorde porque lo que reciben son 8 millones de dólares. Entonces, 8 dólares mensuales. Entonces, ¿cuál es la situación? Quieren desviar este tema de la profunda corrupción que no han podido tapar con este procedimiento, y lo que quieren también es seguir ejerciendo lo que hace esta dictadura, presionar, ejercer a los líderes políticos para que se vayan del país, para que cierren la boca, y nosotros vamos a seguir, como ha indicado Juan Guaidó, vamos a seguir adelante en nuestro proceso para legitimar a la oposición en un proceso interno primario fijado para el 21. ¿Nos puedes explicar a qué se dedicaba esta empresa que es sujeto de esta acusación? Esta empresa en Colombia se dedicaba hace bastantes años a producir fertilizantes. ¿Y qué es lo que prácticamente tuvieron que hacer durante ese gobierno interino para poder preservar ese bien del Estado venezolano? Inmediatamente la Asamblea Nacional, con la conducción del presidente interino Juan Guaidó, se cambió la administración, se dispuso un sistema financiero distinto. Ahí había problemas de financiamiento con relación a la banca colombiana y a la banca internacional. Eso se logró resolver y en esos 3 años se pudo recuperar, así como se recuperó también Citco. Citco estaba a punto de ser rematada por unos falsos bonos creados sin la autorización de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo en nuestro país, y pudimos nosotros preservarla. Además de 3 toneladas de oro que están en Inglaterra, que también está preservada. Eso fue la gestión nuestra de la preservación de los activos en el exterior. Bien, Rafael, analicemos el contexto preelectoral que se va a realizar en Venezuela y que yo pienso podría ser uno de los factores que también gira alrededor de esta noticia. ¿Cómo avanza ese proceso y cuáles son las posibilidades, por ejemplo, en el caso de Juan Guaidó, para poder liderar el proceso de oposición de cara a las elecciones generales en Venezuela?
Es correcto, César. Tu pregunta tiene un buen destino. Además de que la dictadura utiliza el amedrentamiento y la persecución, con más de 30 procesos que tiene abierto Juan Guaidó, y más de la mitad de los parlamentarios de 2015 están fuera de Venezuela. Nosotros hemos seguido adelante otras de las misiones establecidas en nuestra Constitución de 233. Juan Guaidó se juramentó y asumió el compromiso de la preservación, pero también de buscar los mecanismos constitucionales para que se produjera una elección válida presidencial y parlamentaria, porque la realizada en mayo de 2018 no llenó los cuadros constitucionales y tratados internacionales, por eso que más de 60 países desconocieron a Maduro y reconocieron a Guaidó. Entonces estamos en un proceso para nuclear, para embaular, para unificar a la oposición, que está ciertamente debilitada porque la dictadura se saña, la dictadura ejerce una presión y ha habido también debilidades internas dentro de las organizaciones políticas. El remedio para esto es que la persona que asuma la reconstrucción del país, o mejor dicho, rectifico, las personas que obtengan los votos en este proceso fijado por la Comisión Nacional Electoral, que es una comisión independiente dispuesta por la plataforma unitaria, que es toda la agrupación de las organizaciones políticas, y hay un cronograma electoral, hay un proceso donde los venezolanos pueden votar dentro y fuera de Venezuela. Estamos haciendo algunos ajustes para que entonces empoderemos un nuevo liderazgo que asuma la reconstrucción, un liderazgo que esté empoderado con la votación popular el 22 de octubre. Es un proceso en el cual no solo es establecer quién tiene más votos, ahí también se tiene establecido un pacto de gobernabilidad. ¿Qué vamos a hacer los venezolanos demócratas en caso de que la dictadura procese el medio utilizado en Nicaragua, que van inhabilitando y van persiguiendo? Aquí lo hicieron en un proceso para las alcaldías y las gobernaciones en el estado de Barinas, y nosotros dimos una solución. La solución es que haya un acuerdo de gobernabilidad, haya una propuesta programática consensuada y aprobada por la población venezolana, y cuando nosotros logremos unificar la oposición, que vamos por buen camino, le vamos a dar una paliza a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro no se quiere medir en procesos electorales que están fijados según la Constitución para 2024. Sobre ese escenario que tú planteas en donde habrá un acuerdo de gobernabilidad, ¿cuál será el destino en el caso de que la oposición finalmente venza a este proceso de dictadura que tendrá toda una infraestructura montada en el Estado venezolano durante tantos años en el cual se ha perennizado? Juan Guaidó lo decía en el mensaje refiriéndose a esta denuncia de una posible captura y le convocaba a Maduro a salir de Venezuela hacia Rusia o hacia Cuba. ¿Cuál crees tú será ese escenario para poder llegar a grandes consensos y, por supuesto, emitir sanciones sobre esta dictadura? Las sanciones que ha aplicado la comunidad internacional son sanciones de los ladrones, de los ampones que se han llevado el dinero de los venezolanos. Estos 23.000 millones de dólares son 23.000 millones de dólares que ellos mismos han indicado no solo fueron robados en la venta del petróleo, sino que también hay detenciones en la Corporación Venezolana de Fomento, que es todo lo que es la industria del hierro, también en la industria del cemento. En esos 13 grandes empresas venezolanas han sido saqueadas por esta dictadura, y lo que se tiene que realizar en un proceso venidero es preservar que haya independencia de los poderes públicos. ¿Por qué estos ampones hacen lo que le da la gana? Estamos hablando no de gerentes medios, estamos hablando del presidente de PDVSA, estamos hablando del presidente de la CBG, estamos hablando de diputados, estamos hablando del cuadro del sistema de justicia. Hay una conectividad, una planificación
que así como lo hicieron a nivel internacional, se estima, Transparencia Internacional estima que hay dinero robado, 600.000 millones de dólares. La reconstrucción de Europa, el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, costó 60.000 millones de dólares. Estos malandros se llevaron 600.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconstruir la institucionalidad. Tiene que haber un sistema de justicia independiente, tiene que haber mecanismos de veeduría para detallar el tema de la corrupción, y tiene que haber entonces un programa para el restablecimiento del campo de venezolanos, para que haya un sistema de financiamiento adecuado y tenga fuerza el salario. El salario ahora del sector público y el sector privado es el menor de América y uno de los menores del mundo. Son $8 mensuales que recibe un profesor, un maestro, una enfermera en nuestro país. Entonces, el drama de un 90% de pobreza de la población venezolana solo es posible con el cambio político. Y termino con esto, esta parte, ¿cuál es el programa que nosotros estamos llevando adelante? Bueno, que los que aspiren a participar para las primarias presidenciales, o sea que hay varios candidatos, lo haga de una manera ordenada, lo haga de una manera sin atropello, que hagan proposiciones. Juan Guaidó tiene el mayor número de organizaciones políticas hasta la fecha que le están respaldando y está alrededor de un plan que es Mi Voto Vale. ¿Por qué Mi Voto Vale? Porque este sistema lo que hace es liquidar el derecho del sufragio y las instituciones. Por eso que Mi Voto Vale es el medio político para que el ciudadano humilde pueda provocar con su voto el cambio político, y con el cambio político podemos mejorar entonces los hospitales, podemos mejorar la educación, podemos mejorar la alimentación de nuestros niños. La mitad de los niños venezolanos tienen pobreza y desnutrición, tienen problemas de crecimiento. En la crisis y el drama del pueblo venezolano se puede arreglar, y lo vamos a arreglar una vez nosotros provoquemos el cambio político. Y la primera estación, como dicen en las estaciones de metro, en los subterráneos, es la primaria presidencial fijada para el 22 de octubre de este mismo año. Ok, Rafael, cierro por donde empecé. A propósito de la denuncia, tema central de nuestra conversación, ¿cuáles son las certezas que tienen ahora de que pueda efectivizarse? Había dicho Juan Guaidó que tenían 3 fuentes al respecto de esa posibilidad. ¿Cuál es el momento? ¿Qué es lo que ustedes saben sobre si efectivamente esto puede producirse? Sí, el hecho que denunciemos es que hay algunos elementos, no de convicción, pero sí tenemos elementos del entorno de Nicolás Maduro, en el cual nosotros estamos enterados de que eso pudiera producirse. El alerta se da para que primero la población venezolana esté alerta, para que las organizaciones políticas y las organizaciones sociales apoyen a Juan Guaidó, porque es un signo de la resistencia de nuestro país, y también para que los organismos internacionales estén pendientes. Recordemos que hace muy poco, Caricán, el fiscal de la Corte Penal Internacional, ha indicado que hay evidencia y elementos para sustanciar seguir el procedimiento contra Nicolás Maduro y todo lo que ha sido la cadena de mando militar y civil que rodea a Nicolás Maduro por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sería la primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional en enjuiciamiento en funciones de un presidente de la República. Entonces, el ejercicio nuestro está no detrás del poder público para intimidar, para perseguir, sino el ejercicio nuestro está en la denuncia, está en pedir la solidaridad que nos han dado desde el exterior, los organismos internacionales, está en México también actuando. El presidente colombiano y otros presidentes han indicado el anuncio de una conferencia para promover el cambio político por la vía del diálogo, y el diálogo es que hablen las urnas, el diálogo es que hable cada uno de los ciudadanos con un proceso electoral pacto. Gracias, Rafael Veloz, integrante y miembro de Voluntad Popular de Venezuela, a propósito de la denuncia de Juan Guaidó de que podría ser capturado en los próximos días. Gracias, buenas tardes.